Vamos y a esta segunda parte. Saludo con gusto a esta mesa a Axel González, y él es investigador de México ¿Cómo vamos? También se encuentra con nosotros Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias CEI. Muchísimas gracias, bienvenidos a ambos. Les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa y de intercambio de ideas. Y me gustaría plantear cómo cerramos en materia de empleo y desempleo el 2024. Hace un momento que platicaba con el maestro Octavio sobre del INEGI, pues mencionaba, entre otras cosas, los datos del último cuatrimestre del 2025, alrededor de unos 60%, 61% de la población económicamente activa. Hay distintas perspectivas que hablan, y las coyunturas, bueno, son distintas. La del último trimestre del 2024 al día de hoy, con los aranceles, el nearshoring, esto que podría estar en riesgo, y distintas coyunturas se están dando. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo cerró el 2024 y cuál es el panorama del empleo 2025? Y me gustaría empezar contigo, Axel. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles, Gabriel, Rodolfo. Sí, como bien mencionabas, y para empezar esta participación, me gustaría añadir a la parte de la introducción donde se señalaba que este indicador relacionado a la desocupación tiene ciertas limitaciones, digamos, en el contexto específico del mercado laboral mexicano. Además del problema estructural que ustedes mencionaban relacionado a la alta prevalente informalidad laboral, que aquí pues vale la pena recordar que más de la mitad de la población ocupada en el país, con los datos que bien mencionados al cierre de 2024, el 54.5% de la población ocupada en el país pues lo hace de un empleo informal. Y otro problema estructural que está muy relacionado a por qué es importante, digamos, entender las limitaciones de lo baja que es esta tasa de desocupación, es también la baja participación laboral de las mujeres. Digamos, para el mismo periodo, para el cuarto trimestre de 2024, la participación total en nuestro mercado laboral es del 59.9%. Sin embargo, cuando desagregamos para el caso de los hombres y las mujeres, para el caso de los hombres es el 75%, mientras que para las mujeres es solo el 46%, es una brecha de prácticamente de 30 puntos porcentuales. Que esto, digamos, lo que nos lleva a entender también es que habría que ver otros indicadores complementarios. Por ejemplo, además de la tasa que normalmente platicamos, que es la que bien mencionabas, la tasa de empleo, que se conoce, que normalmente se reporta como tasa de desempleo abierta, y como bien mencionabas, ahora se cierra, se ubicó en el 2.6% de la población ocupada, pero existe otra tasa precisamente para complementar esta misma, cuando consideramos las personas disponibles para trabajar, pero que no lo están haciendo, es lo que se conoce como la tasa de desempleo extendida, y esta tiene, digamos, precisamente contempla el segundo problema estructural que mencionaba, que es la baja participación laboral de las mujeres. Nuevamente, con los datos recientes, hacia el cierre de 2024, esta tasa de ocupación extendida se ubica en el 10.6% de la fuerza laboral extendida. Pero, digamos, con esos puntos me gustaría cerrar esta primera participación sobre lo importante de Muy bien. tener en cuenta problemas estructurales del mercado laboral mexicano. Bien. Rodolfo. Sí, el panorama general del mercado laboral no es muy distinto de lo que hemos estado viviendo, pues ya desde mucho tiempo atrás, quizás desde décadas. A grandes rasgos, nuestro desempleo ha sido de los más bajos del mundo recurrentemente. Cuando más grande ha rozado el 6%, ahora estamos en 2%, pero pues el tema, como ya se estaba comentando, es que no tenemos que fijarnos en la tasa de desempleo como el mejor indicador del mercado laboral. ¿Por qué? Porque en la economía mexicana no existe un seguro de desempleo, entonces estar desempleado es prácticamente un lujo. Es decir, se requieren recursos, ahorros, apoyo de familiares, en fin, una serie de circunstancias para poder estar desempleado, ya sea mientras se busca una actividad nueva o una mejora en el empleo que se tenía anteriormente.
Entonces hay que fijarnos mucho más en la calidad del empleo y ahí es donde empezamos a tener problemas. Ya se Ok. mencionaba que más de la mitad del empleo en México está en el sector informal, fundamentalmente sin prestaciones, pero alrededor de una tercera parte del empleo, quizás un poco más, pues no tiene características que le den certidumbre o buenas condiciones laborales, ya sea que se trabajan muy pocas horas y entonces no se obtiene suficiente ingreso, o demasiadas horas y entonces el tiempo de descanso es muy limitado, o no se está trabajando con un ingreso adecuado, por ejemplo, con suficiente ingreso para tener los salarios mínimos. Y pues si tomamos este indicador, pues el deterioro del mercado laboral se ha venido acentuando en los últimos años. Ahora, planteando las coyunturas, me gustaría conocer su opinión sobre todo. eh, eh, Íbamos cerrando el 2024 y se hablaba mucho del nearshoring, la capacitación y toda esta oportunidad de generación de empleo que se podría dar, sobre todo en la zona norte. Y aquí podríamos hacer un paréntesis también, que el sur del país pues es otra condición también en materia de empleo. Pero, y no sé, ahora ya con esto de los aranceles, con esa pausa de incertidumbre, ¿de qué manera pudiera afectar, si es que hay una afectación o una amenaza, a la creación de empleo, a que pueda haber todavía más plazas de las que se pudieran estar planteando, planificando por parte de empresas o de proyectos laborales? Continúo contigo, Axel. Claro, con gusto. Miren, en esa parte en específica sobre, digamos, este escenario que se está construyendo a partir de la política exterior de Estados Unidos, ya, digamos, hacia el cierre de 2024 se mostraban efectos muy importantes en el nivel de empleo para el caso del mercado laboral mexicano. Primero, el 2024 estuvo caracterizado por ser un año de escasa generación de empleo formal. Esto, digamos, se puede mapear a Ujú. través de las personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde, digamos, meses que son tradicionalmente dinámicos en términos de generación de empleo, como es el caso de octubre y noviembre, tuvieron una muy escasa generación de empleo. De hecho, digamos, en el acumulado del año, para el caso de 2024, estuvo muy por debajo de lo que se observó en años anteriores, el caso de 2022 y de 2023. Y un sector específico donde se ve, digamos, ciertas implicaciones, precisamente este contexto de incertidumbre que señalabas, digamos, de que el nearshoring puede que no se, digamos, establezca como se pensaba, precisamente por este nuevo escenario geopolítico de, digamos, de estas constantes amenazas de aranceles, es que hay una ralentización en las actividades secundarias, en específico en las industrias manufactureras. Las industrias manufactureras tuvieron un muy mal año en Ok. términos de generación de empleo en 2024. Digamos, al cierre de 2024 hubo una pérdida considerable en el nivel de empleo en las industrias manufactureras. La mayor pérdida fue precisamente en la comparación entre el cierre de 2024 respecto al cierre de 2023, pero ya en el segundo y tercer trimestre de 2024 ya veíamos caídas en el empleo en actividades secundarias, en específico en la industria manufacturera. Muy bien. Rodolfo, ¿tú cómo observas este panorama? Bueno, lo que era la gran esperanza de una inversión extranjera sustanciosa a través de lo que se denominó el nearshoring, es decir, la relocalización de empresas para tener pues cercanos a los lugares de consumo pues, y con certidumbre la fabricación de bienes y la provisión de servicios. Bueno, esta posibilidad se ha venido deteriorando aceleradamente por las erráticas políticas comerciales de la administración Trump. A pesar de que no se han Ujú. materializado aranceles para la totalidad de los productos de México, pues ya entraron en efecto los que corresponden a acero y aluminio. Pero más que otra cosa, ha Ujú. habido una serie de amenazas de que se van a imponer ciertas restricciones al comercio que después se retiran, se vuelven a poner, se hacen selectivas.
Y esto lo que está haciendo es que la inversión extranjera pues perciba un ambiente de extraordinaria incertidumbre y esté deteniendo la inversión. Con esto lo que tendremos es una desaceleración primero de la economía estadounidense que ya venía en camino y después en un periodo posiblemente de recesión en la economía mexicana porque ya también venía desacelerándose y con una previsión de crecimiento muy baja de alrededor de 0.6%, de Ujú. acuerdo a las últimas previsiones, pero ahora con la incertidumbre arancelaria, pues esto puede pasar a terreno negativo. Así es que insistir en estos momentos en la posibilidad de nearshoring, pues me parece que es no ver que hay una serie de problemas que primero Complejo, tendrían que atenderse para llegar a claro. esta situación. Bueno, interesante, sobre todo porque el nearshoring se estuvo planteando como una gran salida, una gran oportunidad y bueno, pues ahora detenido, ¿no? Así como detenido. Oigan, denme oportunidad, Axel, Rodolfo, de ir a la pausa y regresamos. Me gustaría retomar el tema de la informalidad. Años y años del gobierno queriendo bajar la informalidad, pero pues muy complicado, muy difícil, sobre todo porque con esto de los productos chinos veo muchos empresarios que pues terminan en tianguis, en pequeños comercios vendiendo, porque es algo muy fácil, algo muy vendible y se vuelve una oportunidad de empleo, una oportunidad de entrada. Eso también como parte de esta coyuntura, la informalidad. Regreso con ese tema, vamos a la pausa, regresamos a debate. Toda esta informalidad, hablamos de más de 56 millones de mexicanos, más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad. Hay muchos esfuerzos me refiero a las políticas públicas, y no nada más de este gobierno, del pasado, sino yo vengo escuchando los llamados de las propias autoridades a tratar de bajar ese número tan grande que es de la economía informal, pero parecería que no es que no tengan voluntad política, sino parecería que es imposible teniendo la dinámica de la economía actual. ¿Qué se está dejando de hacer, Axel, desde tu perspectiva, y qué se está haciendo bien en materia de informalidad? Adelante. Gracias, Gabriel. Sí, mira, justo en esa parte de informalidad laboral, el año pasado realizamos un estudio en conjunto con Oxfam, donde buscábamos entender mejor cuáles, digamos, son las diversas caras de la informalidad laboral, porque, digamos, como bien mencionabas, es un tema complejo que si solo tratas de forma unilateral, pues probablemente tengas resultados limitados. Ahí lo que hicimos fue caracterizar 4 tipos de informalidad laboral de acuerdo digamos, al lugar de trabajo donde realizan sus labores las personas. Entonces, de ese 54.5 de personas ocupadas que platicábamos, cuando lo desagregas en estos 4 tipos de informalidad laboral, que son, digamos, las personas que efectivamente trabajan en el sector informal de la economía, es el 28.6% de las personas ocupadas. Pero también tenemos, por ejemplo, personas que se encuentran en informalidad laboral en el sector formal de la economía, que es decir, que realizan sus labores en empresas, gobierno, instituciones, además de las personas que realizan trabajo en el ámbito agropecuario y finalmente el trabajo doméstico remunerado. Este último, pues donde hay una sobrerepresentación importante en el caso de las mujeres. Entonces, digamos, hacer esta distinción precisamente te puede llevar, digamos, al diseño de políticas públicas específicas que buscan atender la situación. Por ejemplo, la parte específica del sector informal, pues ahí se necesita una política económica digamos, de transición de unidades económicas, sobre todo micro y pequeñas empresas que son tradicionalmente informales, para que transiten digamos, a una estructura formal en su actividad económica. Luego, en la parte específica del trabajo informal, ya en el sector formal de la economía, pues es una cuestión más específica de regulación y de supervisión. Simplemente, por ejemplo, encontramos que incluso en el gobierno existe informalidad laboral. 8 de cada 10 personas se encuentran en la formalidad, pero 2 de cada 10 se encuentran en informalidad laboral. Y finalmente, pues el caso específico del ámbito agropecuario y trabajo doméstico remunerado, pues tiene, digamos, implicaciones precisamente a otro tipo de políticas públicas. Por ejemplo, ya en el IMSS un piloto precisamente de formalización de trabajadoras domésticas que precisamente busca darles provisión en términos de seguridad social,
pero hasta ahora ha tenido un alcance, digamos, limitado y que necesariamente necesita ampliarse en términos de presupuesto y de alcance y de comunicación para que más personas puedan incorporarse a la seguridad social. Esta palabra transición me parece clave, teniendo en cuenta aquellas personas que se quieran sumar a la formalidad, la transición. Rodolfo, ¿tú cómo lo observas este panorama? Bueno, es interesante ver grupos específicos y políticas particulares que podrían atender sus casos de formalidad o de informalidad. Sin embargo, vale la pena también plantear una perspectiva general de la explicación que se ha dado sobre la situación de la informalidad en México. Fundamentalmente hay dos planteamientos. Uno, que nuestra seguridad social, nuestra incorporación a la formalidad es muy cara. Y eso lo que hace es que prolifera un gran número de empresas, sobre todo empresas pequeñas, que para evadir el pago de seguro social, el pago de impuestos, en fin, de una serie de prestaciones, lo que hacen es pues operar contratando trabajo en efectivo o con ausencia de prestaciones, de un contrato incluso. Y esto hace que la productividad de este tipo de establecimientos sea muy baja y pues arrastre hacia abajo el crecimiento del país. La otra gran explicación es que ha habido muy poca inversión que eleve la productividad de las empresas en el país para que éstas tengan la posibilidad de pagar pues remuneraciones y las prestaciones que corresponden a la formalidad. Dentro de estas dos grandes teorías, sin embargo, se ha observado que pues en los pocos periodos que ha habido de expansión de la inversión, esta pues ha tendido a acumularse en el sector informal, es decir, si ha habido un aumento en la cantidad de capital con la que opera el sector informal, pero no necesariamente esto ha generado más empleo, digamos, formal. Lo que esto significa es que probablemente tengamos que tomar medidas más drásticas para que se abarate la posibilidad de estar en el empleo formal. Y esto es el financiar la seguridad social, de hecho, universalizarla, pero financiarla de una forma que no esté atada a las pues aportaciones obrero-patronales, que a final de cuentas son un costo, ya sea para el trabajador o para la empresa, y que desaniman el empleo formal. Sí, sobre todo, bien lo comentas, Rodolfo, esto ya implicaría, y coincidirás, una reforma, no sé si fiscal, pero sí completa, pues al IMSS, a todo este complejo entramado de, inclusive hasta hablando de las propias prestaciones, de las propias pensiones y todo eso que los gobiernos parecen como que de lejitos cuando hablamos de reformas fiscales, así como que de lejos mejor. Axel, Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí debatiendo sobre este tema. Me quedo, insisto, con este tema de la transición y por supuesto, pues lo que ahoga a muchos pequeños empresas son estar pagando el Infonavit, el IMSS, estar pagando las cuotas, es lo que ahoga y mata a muchas de estas pequeñas empresas. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros y a usted también que estuvo con nosotros. Le invito, por supuesto, que se quede en la programación.